González. Listo, empezamos. Buenos días, bienvenidos a esto que es entrevistasvanguardia.com. En el día de hoy nos acompaña la Contralora de Floridablanca, la doctora María Margarita Bueno González. Contralora, buenos días y gracias por aceptar la invitación de Vanguardia. Gracias a ustedes y buenos días para todos. En los próximos 40 minutos vamos a tratar unos hallazgos en materia de irregularidades de tipo fiscal que la Contralora encontró en la pasada administración de Floridablanca. En la mecánica, buena parte de ustedes la conocen, los usuarios. Durante cerca de 30 a 25 minutos vamos a estar hablando con la Contralora y luego daremos paso a sus preguntas. Contralora, entonces iniciemos. Usted hablaba ayer en una rueda de prensa que se realizó entre la Contraloría de Bucaramanga y la Auditoría General de la República sobre algunos hallazgos de tipo fiscal que se encontraron de la pasada administración que podrían sumar por encima de los 12.000 millones de pesos. Y hablaba específicamente de dos temas, uno del lote de Bellavista y el otro sobre tránsito. Le propongo que empecemos hablando del tema de tránsito. ¿Por qué asegura usted que en la Dirección de Tránsito de Floridablanca se van a perder cerca de 6.000 millones de pesos? Bueno, voy a aclarar un poco la situación. El tema de tránsito es que, y voy a comenzar puntualmente, en el 2005 y en el 2006 se dejaron 3 hallazgos de carácter fiscal en la Dirección de Tránsito de Auditoría Gubernamental, el primero por 3.064 millones, el segundo por 118 millones y el tercero por 2.148 millones por irregularidades en los comparendos. El primero y el tercero con relación a la Dirección de Tránsito y el segundo con relación a la Policía de Carretera del Seccional Santander, vigencia 2006. Sumados esos hallazgos nos van 6.458 millones aproximadamente. En su momento se abrió el proceso de responsabilidad fiscal. No obstante, el proceso andó y se prescribió en esta vigencia, lo que significa que el Estado, pues, al prescribir el proceso, dejó de recuperar esa cantidad, en la medida que el resultado del proceso de responsabilidad fiscal hubiera precisamente podido ser el título ejecutivo para los cobros de esos dineros. Al prescribir el proceso por los 5 años, en la morosidad y en la dilación o la debida diligencia para adelantar el proceso, pues se deja de recuperar esa plata para el Estado. Entonces, de hecho es un hallazgo de tipo fiscal de dejar de recuperar esa plata, lo que es importante porque no hubo la debida diligencia en la anterior administración en el adelantamiento del proceso, razón por la cual obviamente prescribe. Pero aquí hay dos cosas para explicárselo un poco a los usuarios. Una es que la Dirección de Tránsito de Floridablanca dejó de recuperar cerca de 6.000 millones de pesos representados en multas de tránsito, ¿correcto? Y lo segundo, que la Contraloría de Floridablanca, en vigencias anteriores, en años anteriores, no cumplió con su misión, advirtió la situación, ni inició los procesos para poder recuperar ese dinero, ¿correcto? No, voy a ser un poco más precisa. La Contraloría de Floridablanca, en la vigencia 2004, 2005, 2006 y 2007, detectó irregularidades, presuntas irregularidades en los comparendos de diferentes tipos de acuerdo al tipo de auditoría. Pero vamos por partes. ¿Qué tipo de irregularidades según el proceso se encontraron? Algunos por ausencia de requisitos, otros por el no cobro de esos comparendos, y precisamente esas situaciones son las que son parte y objeto del proceso de investigación en el proceso de responsabilidad fiscal. Cada uno de los hallazgos se le dio un valor y son objeto obviamente del proceso de auditoría y por eso pasa el proceso de responsabilidad. Entonces comienza el proceso a dilucidar cada una de esas irregularidades para determinar la responsabilidad de los competentes en esa época y poder producir el fallo con responsabilidad fiscal que constituye título ejecutivo para el cobro de esos dineros. ¿En qué viene ahora en ese proceso?
queda muerto. Ese es precisamente el problema. Claro, voy a iniciar como con la secuencia para ser mucho más claro para la comunidad. La auditoría detecta la irregularidad de los comparendos de diferentes tipos, que se dejaron de cobrar, porque no cumplen los requisitos, determina los valores que posiblemente estuvieron bajo detrimento fiscal e inicia el proceso de responsabilidad fiscal, que es la investigación. Ese proceso comenzó en el 2006, duró 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, estamos en el 2012, por supuesto prescribe. Al prescribir significa que en el proceso de investigación fue dilatorio. Entonces, que perdimos esa oportunidad de recuperar esos dineros. Porque al prescribirse el proceso, pues ya no puede haber fallo de responsabilidad fiscal. ¿Quién es el responsable? Aquí hay, la presunción es que hubo acto de corrupción, que hubo negligencia. Bueno, aquí tenemos hallazgos de dos tipos. El hallazgo con incidencia de carácter penal, en donde estamos hablando de un prevaricato por omisión, en donde se observa la clara omisión en el debido proceder de adelantar la investigación de responsabilidad fiscal de acuerdo a los términos legales. Ese traslado ya se surtió ante la Fiscalía. E igualmente se observa una responsabilidad de carácter disciplinario por las mismas razones, por la omisión y la dilación y la indebida diligencia en la celeridad del proceso. El traslado también ya se efectuó a la Procuraduría para que estas dos entidades, desde sus competencias, procedan de conformidad a las mismas. ¿Usted alcanzó a revisar el proceso? ¿Qué actuaciones alcanzó a hacer? ¿Cuándo se realizó la última actuación en ese proceso fiscal? Por parte de la Contraloría Florida Blanca. Por parte de la Contraloría Florida Blanca, en esta fecha encontramos el proceso ya a punto de prescribir, empezamos a hacer notificaciones, se constituyó la defensa del proceso, en donde hubo precisamente algunas omisiones por abogados de consultorio jurídico. Entonces impulsamos el proceso por la defensa en abogados de consultorio jurídico. Ellos, de hecho, desde sus defensas dijeron: este proceso está prescrito, vamos a alegarlo. Y estamos en el proceso de alegación y resolviendo precisamente la prescripción. Pero según el proceso, ¿cuándo fue la última vez que la Contraloría Florida Blanca en años anteriores tomó alguna decisión? ¿Hace 6 meses, hace un año? ¿Cuándo dejaron de actuar? Durante todo el tiempo. O sea, los vencimientos del término legal no se aplicaron. Se dejó de actuar en los últimos 4 años. Entonces, los términos se dejaron vencer. Cuando yo entro a ejercer la Contraloría, realizo, pues obviamente, una entrega del cargo y realizo una auditoría de controversia de ese tipo de procesos, tanto de indagaciones preliminares como de los procesos de responsabilidad fiscal. Se hace la auditoría interna con base, obviamente, en la normatividad legal del cumplimiento de auditorías internas y de autoevaluación, y encontramos la prescripción del proceso. Tratamos de hacer el impulso correspondiente, pero ya no nos daba, digamos, más medida que simplemente, obviamente, proceder conforme a ley y al debido proceso en aceptar la prescripción que nos estaban alegando los abogados de defensa de consultorio jurídico. ¿Quién es el responsable? ¿Bajo qué Contraloría, bajo qué Contralor se desarrolló esto? Es decir, ¿quién es el responsable de esto? Pues la responsabilidad recae en el funcionario competente para llevar los procesos de responsabilidad fiscal y, por supuesto, bajo la supervisión del Contralor de la época. Entonces, estamos hablando para el efecto que en la Contraloría de Florida Blanca el competente responsable de adelantar estos procesos fueron 2 profesionales universitarios que tienen la competencia para adelantar en primera instancia bajo la debida supervisión del Contralor anterior, que fue la doctora Zoraida Merchán. ¿A estos funcionarios, a estos Contralores anteriores, se les va a abrir algún tipo de proceso? ¿Qué es lo que viene? De hecho, la Fiscalía y la Procuraduría iniciará, bajo el traslado que ya hicimos, las indagaciones correspondientes a ello tienen lugar como competencia, y entrarán a determinar esas responsabilidades para los funcionarios que de hecho adelantaron
que debieron adelantar el debido proceso en su oportunidad. Entonces corresponde ya por competencias pues a ellos abrir los procesos y abrir las indagaciones correspondientes. De hecho, era prudente para que ellos, y sobre todo que constituye como prueba para que ellos iniciaran los procesos al lugar. Sigamos con el siguiente caso, que es el lote de Bellavista. ¿Qué encontró la Contraloría frente a ese proceso? Bueno, frente al lote de Bellavista, tenemos que la inquietud de la comunidad se basa en dos aspectos. Primero, el presunto sobrecosto en la compra del lote, y segundo, por supuesto, en qué va a pasar con el lote. Yo me voy a referir al primer tema, es el sobrecosto del lote. Cuando la Contraloría Municipal de Floridablanca, frente al proceso de responsabilidad fiscal como tal, en el detrimento del sobrecosto, inició igualmente su apertura en la administración del 2004 al 2004, 2005, 2006, 2007, abrió el proceso y lo cerró, lo archivó y surtió el debido proceso en su momento. O sea que con la primera administración del 2004 al 2007, el proceso fue abierto y archivado, incluido el grado de consulta correspondiente. En la administración anterior, que fue del 2008 al 2011, se reaperturó basado en precisamente argumentos de la inestabilidad del terreno. Sobre esta situación se adelantaron las gestiones correspondientes en el proceso y se archivó nuevamente en su totalidad el 2 de diciembre del 2011. Para los procesos de responsabilidad fiscal existe el grado de consulta que opera como la confirmación o no confirmación de ese archivo, y este evento en particular no sucedió, no se dio. Dentro de los términos legales y la aplicabilidad de la norma debió darse el grado de consulta, precisamente porque esta permite tener unos controles adicionales en los procesos de responsabilidad fiscal que nos dicen que están bien fallados. Este proceso no se dio. Al no darse, lo que pasó es que el archivo del 2 de diciembre del 2011 legalmente quedó confirmado, y como fue archivado, entonces, y no hay fallo de responsabilidad fiscal, por ende no hay título de cobro de esos dineros, entonces la conclusión es que por esa vía tampoco hay recuperación del presunto sobrecosto del lote de Bellavista. Frente a esa inaplicabilidad de la norma, lo que hizo la Contraloría fue dar traslado igualmente a la Fiscalía General de la Nación por un prevaricato por omisión, igualmente a la Procuraduría, en la medida que se analicen las responsabilidades del Contralor en su momento e igualmente del profesional universitario que adelantaba el proceso. ¿Quién era el Contralor en ese momento? La doctora Zoraida Merchán. Sobre eso, igualmente, nosotros internamente en la Contraloría abrimos un proceso disciplinario bajo la competencia que nos otorga la ley en cuanto a los funcionarios propios. Estamos adelantando las gestiones, se han adelantado algunas pruebas y está tomándose las decisiones a que haya lugar. No obstante, frente a la competencia de la Contralora Municipal se hizo el traslado a la Procuraduría. Aclaremos varias cosas. El lote de Bellavista, según la Contraloría, tuvo, bueno, digamos, según el proceso y según los documentos, hasta ahora, ¿tuvo o no tuvo sobrecostos? No tuvo sobrecostos, porque lo archivó. Si hubiera fallado con responsabilidad, entonces se hubiera dicho sí tuvo sobrecostos. Pero la conclusión es que con el archivo de la anterior administración, y yo quiero aclarar que la conclusión deviene del archivo
que se expidió el 2 de diciembre del 2011. Obviamente, por supuesto, debió permitirse el análisis del grado de consulta, que permite precisamente ese control, ¿no? De confirmar ese archivo, o por el contrario decir no, esto hay que hacer más pruebas o hay que irregularidades en la empresa. Yo tengo una decisión bajo competencia privada sobre dos aperturas que se hicieron y sobre dos archivos que se hicieron. Esas decisiones, entonces, legalmente estaría la conclusión no hubo sobre esto. Es que no podemos recuperar nada porque esos dos archivos dicen que no hubo sobre decisiones oficiales de dos administraciones que fueron competentes. Es importante agregar aquí como soporte documental de esos procesos, de manera particular en la anterior administración, obra pronunciamiento de la Procuraduría, en donde igualmente establece que no hubo responsabilidad para el alcalde de la época. Entonces, el caso de los archivos se está presentando también en este estudio, en este procedimiento de la Procuraduría. Pero no va a reabrir el proceso. No, yo no voy a reabrir el proceso. A mí, de hecho, lo que me corresponde es aplicar la norma. Sobre la aplicación de la norma no tengo cómo recuperar, y la conclusión que tengo sobre las dos administraciones es que no hubo sobrecosto. Yo tengo y entiendo muy claro que la comunidad, esa es la inquietud de la comunidad, porque dicen, sí hubo sobrecosto. Sin embargo, durante dos oportunidades se surtió el debido proceso legal a través de la investigación de responsabilidad fiscal, y en esas dos oportunidades se dijo no hubo sobrecosto, porque archivaron el proceso. El archivo del proceso lo que implica es esa conclusión, que no hubo sobrecosto. Pregunta, Entonces, ¿usted como funcionaria le da plena confianza y garantía lo actuado en las anteriores administraciones en referencia a este contrato en particular? Es decir, si el documento, el proceso dice que no hubo sobrecostos, ¿usted confía ciegamente en eso o tiene algún tipo de reparos? Bueno, pues la verdad es que habría que analizar los documentos. Yo en estos momentos tendría un poco de reparos porque, primero, no me parece el procedimiento normal que no se permita el grado de consulta cuando legalmente opera precisamente para tener claridad en los procesos. Y por supuesto, lo que nosotros vemos, no solamente como Contralora hoy en día, sino como ciudadana, y me uno a la comunidad, pues me queda la misma inquietud. De hecho, lo que yo observo, y de ninguna manera puedo cuestionar los archivos, no tengo competencia para cuestionar el fundamento de los archivos por los competentes en su momento, pero me queda la duda, porque finalmente una cosa es la parte, digamos, legal, en donde se surtió un proceso y se sacaron unas conclusiones por unos funcionarios que en su momento fueron competentes y que están los documentos y que por supuesto son revisables por cualquier autoridad que sea competente, y por eso se hacen los traslados. Al final a uno le queda la duda, ¿no? No obstante, pues el archivo está fundamentado, incluso por el pronunciamiento de la misma Procuraduría. No hay nada que hacer. Yo diría que por ahora no hay nada que hacer. De hecho, se hicieron los traslados, salvo alguna situación jurídica adicional que pudiéramos analizar y que nos permita un fundamento legal para tomar decisiones dentro del marco jurídico legal que tenemos en nuestro país. En su momento, pues ese caso fue sonado y se compulsaron copias, es la presunción, no solamente por la investigación de la Contraloría, sino en la Procuraduría y en la
Contraloría recibió algún tipo de notificación, tanto específicamente en la Fiscalía, sobre qué pasó con ese proceso y sobre la adquisición de ese lote en particular? Bueno, no le podría responder con precisión porque yo obviamente estoy allí hace 4 meses, no, en la entrega no me fue entregado con el nivel de detalle de conocer cada documento. No le podría responder si hubo una notificación. De hecho, sí está dentro del proceso algunos documentos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría sobre el tema. No podría decirle si específicamente durante esos 10 años anteriores, porque es importante recordar que este tema se ha debatido en las 2 últimas administraciones. Lo que estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 10 años de debido proceso en 2 oportunidades, de la aplicación del todo el debido proceso conforme a la ley. Entonces, en los procesos sí obran tanto la resolución de la Procuraduría y algunas, digamos, pesquisas que tienen que ver con la Fiscalía, pero no le podría decir claramente cuáles, porque entre otras cosas, claro, fueron procesos que fueron adelantados sobre la anterior administración, sobre los cuales obra una reserva y que yo he respetado a la fecha como Contralora, en donde prácticamente lo que hice fue encontrarlos ya solucionados jurídicamente, digámoslo de esa manera. Entonces, no he entrado en un proceso de investigación de documento por documento, porque no es parte de mi competencia. Claro. Para quien nos pregunta, la adquisición de este lote, el lote de Bellavista, fue en la administración del exalcalde Jairo Ulloa Cadena, ¿correcto? Correcto. Que en este momento pues está prófugo de la justicia por otros procesos ante la Fiscalía. Estamos hablando específicamente de ese lote. A mí lo que me preocupa es que es lo que usted dice, que le genera dudas las actuaciones en ese proceso. Bueno, por supuesto que me genera dudas, yo lo digo porque desde este punto de vista yo creo que aparte de tener la competencia de Contralor, pues también tengo el rol de ciudadana y me uno a la ciudadanía en este tema y cuando voy por la calle la gente me pregunta como Contralor, ¿qué pasó con el lote de Bellavista? Entonces uno dice, bueno, yo tengo 10 años anteriores de debido proceso de aplicación del marco legal en donde los diferentes pronunciamientos que han habido sobre el tema han apuntado a ese archivo que obra el 2 de diciembre del 2011. Sin embargo, uno diría que el debido proceso se cumplió y en 2 oportunidades, con excepción de obviamente el grado de consulta que no se surtió al final. Entonces, frente a ese pronunciamiento uno dice, me quedan 2 opciones, o creer en el debido proceso que se aplicó, creer en ese archivo, o unirnos las entidades competentes para evaluar en sí el proceso, ¿no? De acuerdo a las competencias. De acuerdo a lo que usted encontró en la Contraloría de Floridablanca, allá se estaba haciendo en vigencias anteriores un buen, un malo, un regular trabajo. Bueno, pues yo tengo que pasar por la pena, pero yo lo voy a decir muy francamente, que dentro del debido proceso la Contraloría Municipal de Floridablanca quedó dentro de las 3 últimas del país. Fue una noticia que salió en el mes de febrero, emitido por la Auditoría General de la Nación, lo que implica y vale decir que la evaluación que se hizo de carácter general, pues es que la administración no fue muy buena. De hecho, cuando la Contraloría rinde cuenta, tampoco le fue muy bien. En los 2 últimos 2 o 3 años no le ha sido fenecida la cuenta, razón por la cual yo cuando me posesioné dije que la primera gestión que iba a hacer era organizar la casa. Sí, pues, aclarémosle que fenecer la cuenta significa que la
quien vigila las Contralorías es la Auditoría General de la República, quien hace, digamos, un arqueo, una investigación, y si encuentra algunas irregularidades, se las compulsa a la Contraloría para que ésta responda. Si esa respuesta no es satisfactoria, ese proceso pues sigue pendiente. Lo que quiere decir es que en las dos últimas investigaciones, de las últimas dos vigencias, la auditoría no ha cerrado el proceso de investigación, el proceso de auditoría a la Contraloría, ¿correcto? No ha fenecido. Correcto. La rendición de la cuenta se hace en dos sentidos. Por supuesto, toda la información y el manejo financiero que hacen las Contralorías y en el cumplimiento de la misión. El cumplimiento de la misión de las Contralorías se hace en primer orden de manera constitucional en la revisión de la cuenta. Nosotros revisamos la cuenta de nuestros sujetos vigilados y a su vez nosotros somos vigilados y rendimos cuenta. Entonces, ellos nos revisan que hayamos hecho una cobertura lo más amplia posible en la revisión de la cuenta de nuestros sujetos vigilados en la parte misional, que hayamos hecho auditorías y que por supuesto hayamos hecho la labor correspondiente de traslados en los hallazgos de las auditorías correspondientes, que hayamos llevado el registro de la deuda y que ese apoyo administrativo y financiero se haya dado adecuado para que podamos cumplir la misión. En ese sentido, pues los dos últimos años el concepto no ha sido favorable, ese es el no fenecimiento de la cuenta. Pero aquí encontramos que también la auditoría, según un informe de la auditoría, el año pasado, por decir algo, no se inició ningún proceso de carácter fiscal. Entonces uno puede presumir dos cosas, o que tenían mucho trabajo, o que absolutamente en la última vigencia no pasó absolutamente ningún indicio de presunta corrupción, al menos fiscal, en Florida Blanca, que hubiese llevado a la Contraloría a decir, oiga, aquí pasa algo raro, iniciemos un proceso. Eso es una cosa muy extraña. Bueno, efectivamente el informe de gestión que realizó la Contraloría Municipal de Florida Blanca, los hallazgos fiscales son muy mínimos. ¿Qué le puedo decir? Yo me he dedicado a organizar la casa. Yo diría que he estado un poco silenciosa por 4 o 5 meses porque he estado definitivamente trabajando por cambiar esa situación, porque hubo que hacer algunas gestiones de mejorar y de organizar para poder cambiar y estructurar mejor la Contraloría para que muestre más resultados en el tema de hallazgos y no solamente presentar hallazgos, porque es que la Contraloría no puede ser y el proceso de evaluación no puede destinarse solamente a presentar hallazgos, sino deben ser también hallazgos de carácter preventivo, debe permitir la posibilidad de mejoramiento de esos sujetos vigilados. Entonces estamos trabajando en eso, estamos tratando de mejorar esa debilidad que se observó el año pasado en la administración anterior para tratar de sacar mayor resultado y no solamente que pues si se encuentran los hallazgos de carácter fiscal, penal, disciplinario, pues procedamos de conformidad a hacer los traslados, pero que también nos demos la oportunidad de ayudar a un proceso de prevención, de culturización, para que las entidades lo hagan bien. Lo que uno no entiende como ciudadano es que, y como periodista también, es que durante los últimos 2 o 3 años, por citar un tiempo de periodo corto, las páginas de Vanguardia Liberal han relatado innumerables hechos de corrupción, de denuncias de la ciudadanía, tanto en la administración de Jairo Ulloa Cadena como en la administración de Ulises Balcázar, que fue sancionado y destituido por la Procuraduría. Y fueron muchas las voces que alertaron sobre hechos de corrupción en esa administración, y resulta que la Contraloría en el último año no vio nada. Bueno, precisamente ese es el gran hallazgo que tiene esta Contraloría con esta administración, en la medida en que, mire, el hallazgo general, después podemos hablar más puntualmente, pero el hallazgo general es la ausencia de información. ¿Eso se llama negligencia? Por supuesto. Se llama negligencia, se llama poco diligencia, tiene incidencia disciplinaria, parte de lo que está enfrentando esta administración, incluida la Contraloría Municipal de Florida Blanca. El hallazgo general es que hay poca información o mucha con poco contenido, porque son dos cosas distintas.
la ausencia de información, información incompleta, la desorganización de información o mucha información pero con poco contenido, porque uno podría decir, bueno, es que aquí tengo este informe, pero usted me lo está diciendo ahí, está el informe, pero tiene poco contenido. Entonces, ese es el gran hallazgo que tenemos como Contraloría en estos momentos, en donde ha dificultado el inicio de la labor de la administración en todas sus entidades. Al igual está la Contraloría Municipal de Floridablanca, en donde ha sido lento, porque obviamente cuando usted no tiene información, ¿cuál es la información que va a auditar? No la tiene. Si no la tiene, no puede auditar. Entonces estamos iniciando procesos sancionatorios en la medida que hemos considerado que esa omisión de información determina definitivamente un obstáculo para el ejercicio auditor y poder producir otros resultados. De igual forma hemos hecho unos traslados disciplinarios porque en la competencia disciplinaria se responde por acción, por omisión o por dilación. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que tiene esta Contraloría es el registro de la deuda pública del municipio de Floridablanca. Ese es el hallazgo. El hallazgo en general se traduce en 11 hallazgos administrativos para que constituyan un plan de mejoramiento como beneficio del control, pero que finalmente tienen una incidencia disciplinaria. ¿Por qué? Porque no se pudo ir más allá en la medida que esa información que encontramos no está organizada, hacía falta registro contable, entonces no permite mayor observación sobre los hallazgos. Bueno, usted lo ha dicho, negligencia. Negligencia. Y de hecho ya hicimos el traslado al competente sobre ese hallazgo concreto en la auditoría especial que hicimos de la deuda pública. Vamos aquí con algunos hechos puntuales y me preocupa y le preocupa aquí a varios usuarios el tema de la clínica Guane. La auditoría hizo un llamado, una alerta sobre un contrato en particular, que creo que usted lo debe conocer, es el contrato número 87 de contratación mediante la modalidad de contratación directa por el orden de los 367 millones de pesos, cuyo objeto fue la remodelación y mantenimiento de los puestos de salud José A. Morales, Trinidad y la clínica Guane. ¿Tiene conocimiento de esto? Sí, le quiero contar que frente a la clínica Guane, la situación que nosotros encontramos es que se había hecho auditoría por la anterior administración, incluidos todos estos temas, en donde, bueno, usted lo ha dicho, no encontró ningún hallazgo. No obstante, nosotros sobre quejas de participación ciudadana iniciamos una auditoría especial sobre otros contratos, no este en particular, y ya ordenamos, estamos en el proceso de planeación de una auditoría para ese contrato y para otros que va a abarcar el tema de la salud, concretamente de los subsidios, y el tema de algunos contratos riesgos que esperamos producir resultados. Lo estamos haciendo a esta fecha porque hicimos presencia en la clínica Guane hace un mes, la auditoría duró aproximadamente 2 meses, realmente yo llevo allí 4 meses, y el resultado de los contratos fue... No hubo resultados de carácter, digamos, de detrimento fiscal que me pudiera permitir hacer un traslado a los procesos de responsabilidad fiscal. De hecho, tengo un traslado general en el tema disciplinario por objeto de la misma denuncia ciudadana de la presunta irregularidad de algunos contratos que derivan más de la conducta y de presuntas inhabilidades que pueden haberse dado en la realización de esos contratos. Por eso se da el traslado al competente, que es la Procuraduría, porque nosotros en la visita no pudimos evidenciar ninguna situación, no obstante estamos en el proceso. Con relación al contrato de remodelación vamos a iniciar el proceso, y no solamente de ese, sino que estamos empezando, si mi Dios así lo quiere, el lunes, con el tema de salud, concretamente los subsidios, los medicamentos, el contrato y unos 2 o 3 dentro de la muestra selectiva de contratos riesgo en el área concreta de la salud. Entonces, hasta ahora vamos a iniciar. El lunes inicia una auditoría a fondo a la clínica Guane. Sin embargo, le quiero contar que tenemos un hallazgo ahí de la auditoría que ya hicimos. Ahorita no tengo el dato preciso, pero encontramos una inconsistencia e hicimos un traslado
sancionatorio, porque de 10 contratos que se observaron, pues especialmente no pudimos hacer auditoría sobre 2, en la medida en que los documentos se perdieron. Entonces nosotros tenemos ahí un hallazgo. Me perdí, ¿los documentos se perdieron? Los contratos no existen, se perdieron. ¿En Ese dónde? es el hallazgo, en la Clínica Guane. ¿Y cuánto suman esos contratos? Pues estoy esperando que me manden el datico, son 2 contratos de prestación de servicios. Lo que yo estoy en ese proceso, yo estoy precisamente en el proceso. En el momento que fue la auditoría, no encontró las 2 carpetas de los contratos. ¿El hallazgo cuál es? Pues obviamente la ley de archivo dice, por favor, si usted pierde un documento, el deber es reconstruirlo. ¿Para qué? Para poder agotar el control. Si no los tengo, pues entonces no tenemos mucha claridad sobre el valor, el plazo, y qué pasó con el ejercicio de esos contratos y la ejecución. Entonces estamos en el proceso. Pero la función administrativa no ordena que yo debo tener copia de esos documentos, es decir, no existen documentos únicos, sino hay varias carpetas con copias, etcétera. Pues precisamente a raíz de ese cumplimiento de la norma, lo que estamos haciendo y lo que hicimos fue un traslado sancionatorio que tiene una presunta incidencia disciplinaria, porque es muy especial y muy particular que llegue la auditoría y no encuentre de manera especial esos 2 contratos, y por supuesto no pueda ejercer su control sobre los mismos. Entonces estamos en el momento en la espera de la recuperación de los documentos para poder cumplir finalmente el ejercicio fiscal que debemos hacer. Pero eso, digamos, es un hecho inédito, o sea, que se pierdan esos documentos no es una cosa usual en la administración. Ese es el hallazgo, ese es el resultado de la visita, y sobre eso estamos actuando. Genera cierta inquietud en el sentido de que históricamente líderes de Florida Blanca, veedores de Florida Blanca han denunciado de manera reiterativa en los últimos años que la Clínica Guane se convirtió en una especie de fortín o un presunto fortín político donde se otorgaban contratos de prestación de servicios de acuerdo a intereses partidistas y demás. Usted, en lo que ha encontrado de la Contraloría, ¿ha determinado algún hallazgo, algún proceso de ese tipo? ¿Al interior de la Contraloría? Sí. Bueno. ¿O tampoco se dieron cuenta de eso? No, por supuesto la Contraloría Municipal en su entrega entregó documentos en donde se soporta respuesta a los veedores ciudadanos, y en donde se soporta respuesta a aplicación como a esas solicitudes y a ese debido proceso y a ese seguimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, y se encuentra que se surtieron los debidos procesos en el sentido de que, por supuesto, hubo auditorías, algunas en respuesta de esas solicitudes de debeduría ciudadana. ¿Pero no han contado nada? Sí, pero ahí de alguna manera el resultado de las auditorías están ahí, los documentos están ahí, en su mayoría son hallazgos administrativos que se determinan por planes de mejoramiento. Sí, es que llama la atención, por decir algo, cuando se ocurrió todo el escándalo con el excongresista Lirio Villamizar, que en su momento la Corte Suprema de Justicia alertó de esa situación dentro del largo y voluminoso expediente sobre algunas presuntas inconsistencias en el manejo de OPS sanitarios de la Clínica Guane. Si la Corte Suprema de Justicia encuentra un indicio de eso, resulta, llama enormemente la atención que la Contraloría no haya visto nada. Bueno, esos son los resultados que se tienen de la anterior administración, ¿no? Nosotros por eso, de alguna manera, lo primero que hicimos, adicionalmente, como respuesta también al interés del Consejo Municipal, quien también estaba ejerciendo control político sobre la Clínica Guane, muy preocupado también en ese tipo de situaciones donde la Contraloría también responde a ese llamado, pues hicimos presencia sobre los contratos de manera particular de la participación ciudadana, y el hallazgo fue este, y sobre ese ya hemos trabajado y estamos haciendo los traslados. Por eso hemos decidido volver a la Clínica Guane, no solamente ya a terminar el proceso, porque esperamos que ya nos hayan reconstruido los expedientes, sino a iniciar el proceso sobre el contrato de remodelación. Otra queja que tenemos en camino sobre la estructura de la planta de personal y sobre salud. Bueno, terminemos el tema con la Clínica Guane con 2 preguntas, pero al menos ya se ha identificado cuáles son esos 2 funcionarios
cuyos contratos no aparecen? Sí, por supuesto. ¿Quiénes son? Si me permite, yo estaba precisamente esperando que me dieran la información, porque está identificado en nuestro, pero no me llegó, está identificado en nuestra denuncia ciudadana, realmente por el ciudadano, y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque es parte de los mecanismos de participación ciudadana, los que nos dijeron estos y estos y estos. Contratos, yo tengo identificados los nombres, ahorita no los tengo, pero con mucho gusto yo los aporto a Vanguardia, el informe y el nombre de los dos ciudadanos. Ahora no los traje, no venía preparada para esa pregunta. Los usuarios, obviamente esta entrevista tendrá un despliegue y un desarrollo en la página política mañana de Vanguardia Liberal, y muy seguramente en el transcurso del día usted nos hará llegar esa información y mañana lo podrán leer tanto en la versión impresa de Vanguardia Liberal como en su versión en internet. Pasemos a otro tema, porque hay varios. Lamentablemente, si algo se ha caracterizado Florida Blanca en los últimos años es por escándalos de corrupción. Hubo uno muy sonado que fue el tema de Acuasan, un convenio interadministrativo que hizo la administración del entonces alcalde Ulises Balcázar con la empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan. Usted en su balance, en el análisis que hizo las actuaciones de la Contraloría, ¿halló alguna investigación en ese orden donde se hablaba de un presunto carrusel de contratos que superaría los 20.000 millones de pesos? Bueno, mire, frente a Acuasan tenemos Acuasan es la prueba, es una de las pruebas del hallazgo general de lo que está pasando en el municipio de Florida Blanca. Como resultado de la anterior administración, no tenemos nada. Esa es, digamos... ¿Usted está diciendo que no hay nada? No, por supuesto hay estudios, hay evaluaciones, hay documentos de los estudios, pero no le puedo referir ningún resultado concreto. Tenemos un traslado de hallazgos frente al tema de Acuasan. En su momento este traslado de hallazgos se hizo a la Procuraduría porque fueron unos hallazgos de carácter disciplinario. No tenemos como resultado de esos estudios, pero uno diría que por supuesto en atención a esas inquietudes de la ciudadanía habría que hacer un análisis mucho más profundo. Parte del problema que ha tenido la Contraloría Municipal en esta administración para poder iniciar un análisis más profundo es la ausencia de información. La administración municipal de Florida Blanca no tiene con toda la información, no la tiene completa. Los municipios, los contratos y los convenios reposan en San Gil. Entonces, la primera tarea que habría que hacer necesariamente para poder hacer un análisis mucho más profundo es contar con la información completa, porque la ausencia de uno de los solos de los documentos pues nos va a determinar obstáculos en ese ejercicio fiscal. Entonces, frente al año pasado tenemos ese traslado de hallazgos que igualmente lo puedo aportar, pero frente a este año y esa necesidad que surge de la misma comunidad, pues nos toca iniciar un análisis más profundo. La primera tarea es esa, recopilar absolutamente toda la información, y estamos en ese proceso de recopilación. Le quiero contar que, como anécdota, no es fácil esa recuperación de la información. Estamos hablando de muchísima información, estamos hablando de pronto un cuartico de este salón de información, lo que implica una labor de auditoría bastante compleja para sacar unos resultados en donde la comunidad se sienta realmente satisfecha. Implica un grupo de trabajo dedicado a ese análisis de documentación, que no estamos hablando de 3 documentos, estamos hablando de 3x3, digamos, o 3x4 documentos en el tema de área de metros cuadrados. Sí, pero le pregunto es porque el tema de Acuasan, digamos, en su momento, en años antepasados, marcó enorme importancia, porque, digamos, al menos en el ámbito periodístico, no estamos hablando como sujetos de control ni fiscal, ni disciplinario, ni mucho menos penal, pero como periodístico nos llamó enormemente la atención, porque lo veíamos como una forma de burlar la ley 80.
Básicamente la alcaldía de Florida Blanca tenía unos recursos para alcantarillado, mediante un convenio interadministrativo se los entrega a Cuasán, y a Cuasán, de acuerdo al régimen que lo cobija, se los entregó a dedo a contratistas y demás. Cuando la misión y cuando todo el mundo reclama es que la administración haga sus procesos de forma transparente. Y no estamos hablando ni de 1.000 ni de 2.000, estamos hablando de una cifra de cerca de más de 20.000 millones de pesos. Por eso en su momento el tema de Acuasán y esa entrega a dedo de esos cerca de 20.000 millones de pesos causó enorme consternación en la región. Sí, de hecho hay que recordar que precisamente por esa inquietud el proceso está en la Fiscalía en estos momentos, en donde está surtiendo los procesos a que hay lugar en la Fiscalía, e igualmente están las denuncias en la Procuraduría. Entonces cada ente está trabajando en el tema y yo imagino que en su momento pues aportarán los resultados, igualmente nosotros tan pronto los tengamos. Aquí nos están preguntando por el tema del acualago. ¿Ustedes han desarrollado algún tipo de control o ha conocido si se tiene algún proceso frente al tema del parque de aguas que se está haciendo en Florida Blanca? ¿O ese es sujeto de control de la Contraloría Departamental? No, le quiero contar que a la fecha no tengo ninguna denuncia sobre acualago. Como no tengo ninguna denuncia, no hemos iniciado ningún proceso en el tema en concreto. De hecho, si la hicieran y si se da alguna irregularidad, iniciaría proceso. Obviamente tendría que empezar a evaluar, digamos, los aportes bajo mi competencia, ¿no?, dentro del municipio de Florida Blanca. Aparte del caso que me comenta de vigencias pasadas del tema de los comparendos, me preguntan acá si tiene, cómo encontró, si han hecho algún tipo de auditoría en tránsito de Florida Blanca. Por actuaciones de los últimos 4 años, por ponerlo en esos términos. Bueno, es que de alguna manera, usted lo dijo, de hecho las actuaciones que ha hecho la Contraloría Municipal en los últimos 4 años ha tenido en los últimos 4 años, ¿no?, ha tenido traslados de hallazgos de carácter administrativo en su mayoría. Entonces lo que significa que han entrado en plan de mejoramiento. Nosotros este año tenemos dentro de nuestro PGA la visita para hacer una auditoría integral a tránsito. Tenemos dentro de esa auditoría 2 quejas ciudadanas que vamos a abocar dentro de ese proceso. Y esperamos presentarle resultados a la comunidad para el segundo semestre, porque integral significa que vamos a ver todo, tanto la parte administrativa, los procesos administrativos y los procesos misionales, y dentro del proceso de auditoría nosotros incluimos todas las quejas de participación ciudadana que nos han llegado, que tenemos a la fecha 2 sobre tránsito. Correcto, me piden acá que le pregunte sobre los recursos del colegio José Elías Puyana y qué relación pueden establecer con unos lotes que presuntamente un rector compró en la Mesa de los Santos. ¿Tiene información al respecto? No. No, a la fecha no. Le pediríamos entonces al usuario que algún teléfono o donde ellos pueden establecer denuncia, comunicación con ustedes. Sí, yo atiendo personalmente en mi teléfono y en el de la Contraloría. Yo con mucho gusto, es el celular incluso mío, que es el 301-455-3587, y en los teléfonos de la Contraloría están disponibles, que son el 649-7539, tenemos también un fax para el que lo quiera hacer por escrito, tenemos el 648-9555. También recibimos, por supuesto, quejas en nuestra página web, que es www.contraloriafloridablanca.gov.co. Hacia el segundo semestre esperamos tener nuestra página web dentro de la política pública de gobierno en línea, y tendremos abierta, por supuesto, el espacio para la participación ciudadana. Me preguntan acá sobre la casa de paragüitas donde ustedes están funcionando. Tengo entendido que había una decisión que los obligaba a ustedes a retirarse de este predio. No se ha producido la decisión, existe una acción popular porque la destinación de la casa es de espacio público y es para el desarrollo de programas sociales y culturales. De hecho, estamos usando la casa porque los sitios que tiene Florida Blanca para que su administración opere son muy escasos, y los que hay de alguna manera no tienen como la funcionalidad necesaria
para poder operar en ellos. Hace 2 semanas se presentó el alegato de conclusiones dentro de la acción popular, en donde estaría pendiente precisamente la decisión. Yo quiero comentar frente al tema que la Contraloría es consciente de la necesidad de entregar la casa. Lo que pasa es que no tiene dónde operar, de ninguna manera ha excluido el hecho que estemos usando la casa, no excluye que se hagan los programas sociales y que se hagan los programas culturales. Se han venido haciendo en la anterior administración y en esta, como recientemente se aprobó el plan de desarrollo, van a iniciar, digamos, los programas tanto de desarrollo social y culturales. Las autoridades competentes, que no es la Contraloría, pues determinarán este uso de estos programas. La casa está abierta. Nosotros utilizamos un espacio para operar administrativamente. Desafortunadamente tenemos un presupuesto muy reducido, en donde con el mayor esfuerzo hacemos todo lo necesario para cumplir nuestra misión. ¿Y para dónde van entonces? Porque tarde o temprano tendrán que... Bueno, estoy trabajando en ello. La verdad, lo digo abiertamente, no tengo presupuesto para pagar arrendamiento, pero estoy trabajando en eso. En este segundo semestre precisamente se presenta el proyecto de presupuesto para el año siguiente, en donde estoy tratando de ya prever esa situación y que podamos tener presupuesto por lo menos para buscar a dónde irnos y pagar arriendo en otra parte. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Su conclusión final sobre cómo encontró la Contraloría de Floridablanca y cómo encontró las actuaciones que en las últimas vigencias y las decisiones que tomaron en su momento los administradores. Son dos preguntas muy puntuales y su conclusión final. ¿Cómo encontró la Contraloría? Aunque ya me lo dijo, pero se lo reitero. ¿Y cómo califica las actuaciones de los anteriores administradores? Bueno, con mucha desorganización, muy poca información, se necesita implementar buenas prácticas, se necesita implementar cultura, porque desafortunadamente esta desorganización que se ve de alguna manera trata a veces como de imponerse. Entonces se necesita mucho esfuerzo para que esta administración, no solamente de parte de la Contraloría, sino de la actual administración, que todo el mundo pues de alguna manera dice, pero están como lentos, pues eso es lógico, cuando se organiza la casa, adentro y afuera, pues tenemos que hacerlo con la mayor fortaleza, esfuerzo, y eso lo ve a uno lento, pero seguro. Se está haciendo, estamos haciendo la labor. Yo veo que esta administración actual está trabajando en reorganizar la casa, y bueno, reorganizar significa que estaba desorganizada. ¿Y algo negligente? Por supuesto, implica la incidencia por dilación y por omisión en algunas situaciones que estamos identificando. Las últimas dos preguntas. ¿Ya ha tenido algún tipo de denuncias de esta actual administración? No. Lo que he escuchado, de hecho, en el rumor es eso, la lentitud, no solamente de la Contraloría de Floridablanca, lo cual lo explico, sino de esta administración. ¿Qué pasa? Que como que está como lenta la cosa, como que no se ve como un inicio. Lo que pasa es que no se ve ese proceso de reorganización interna. Claro, para usted comenzar algo tiene que tener todos los documentos y saber qué pasó para poder proyectar hacia futuro. Y finalmente lo que se pregunta a todo el mundo, Contralora, ¿cuándo podemos volver a charlar para que usted diga, bueno, yo me voy a gastar X tiempo y en X tiempo, pues digamos, aspiro a tener resultados? ¿Cuándo podremos tener noticias de la Contraloría sobre resultados efectivos, sobre los diferentes procesos que hemos hablado en el día de hoy? Yo estoy disponible en cualquier momento que me citen, con mucho gusto estoy aquí. No, pero ¿cuándo tenemos resultados? ¿Cuándo tenemos el resultado de las auditorías diciendo efectivamente encontramos un daño fiscal por esto y vamos a iniciar un proceso de repetición? Bueno, de hecho, de la gestión de este primer semestre, el resultado es el que les comenté. Ahí tenemos también el traslado de 7 hallazgos con incidencia disciplinaria en la personería de Bucaramanga con relación a la anterior administración, en donde también estaba bastante desorganizada, sobre todo en el tema presupuestal y financiero y manejo de inventarios. Ahí tenemos unos traslados disciplinarios y por supuesto tenemos un plan de mejoramiento. También tenemos como resultado de esas auditorías el concepto del MESI. Mire, el tema de la corrupción, el MESI es importante porque el MESI es el que nos ayuda internamente a autoevaluarnos.
Entonces ahí el concepto es que necesitamos reforzar nuestros controles internos, ese resultado ya finalizado de una auditoría especial en donde nosotros constitucionalmente debemos evaluar y dar un concepto como contralores sobre el sistema de control interno de las entidades. El concepto lo tenemos, es que es necesario reforzar porque el hallazgo es que está sobreevaluada la calificación de la DAT. Es importante que digamos y aclaremos que la calificación de la DAT se da a través del sistema de información en el cual uno mismo contesta unas encuestas y el sistema aporta una calificación. En la mayoría de los casos la calificación es alta, pero comparativamente con la realidad no resulta real. Entonces ahí tenemos otro hallazgo. Pero por decir algo, en temas como la clínica Guani podríamos decir en 1, 2, 3 meses, 5 meses podemos tener... En 2 meses ya tengo la respuesta concreta frente al tema del contrato de adecuación y tengo la respuesta concreta sobre la auditoría de salud. Que vamos a iniciar, que estamos en el proceso de planeación en este momento. ¿Y los dos contratos que desaparecieron? Los dos contratos que desaparecieron ya, de hecho, eso sí ya tenemos una respuesta clara, lo que me hace falta es darle los dos nombres y si a la fecha ya se ha reconstruido, porque es que ese es un hallazgo de hace un mes ya, entonces es posible que ya a la fecha con plan de mejoramiento tengamos la reconstrucción, entonces por supuesto eso se lo doy mañana, los datos se los doy hoy mismo y el avance del beneficio fiscal lo puedo dar en esta semana o la otra semana. También tenemos 2 quejas frente a las de tránsito, sí en el segundo semestre. Las de tránsito sí porque van incluidas dentro de la auditoría integral. Y tengo otra queja de la clínica Guani que estoy en el proceso de valoración. Esas 3 en 2 meses. Listo, Contralora. Muchas gracias por aceptar la invitación de Vanguardia.com y esperemos que en esos meses que vienen pues su equipo pueda hacer un buen trabajo y la opinión pública conozca los resultados porque existen enormes dudas sobre la transparencia en anteriores vigencias de los administradores de Florida Blanca. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes también y pues la Contraloría Municipal de Florida Blanca siempre tiene sus puertas abiertas para que vayan y nos denuncien y yo como Contralora tengo mis puertas abiertas y atiendo normalmente a todo el mundo cuando van. Entonces, pues ahí estamos atentos. Listo. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación. Los esperamos en un par de horas. A las 10 tenemos una entrevista con uno de los comediantes de la noche y sigan a través de Vanguardia Liberal en su versión impresa enterándose de los hechos más importantes que suceden en la región, en el mundo y obviamente actualícense en cada minuto y cada segundo con lo que pasa en el país y en la región a través de nuestro portal de noticias. A ustedes, buen día y gracias por estar con nosotros.